Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 3 para este trimestre que lleva como título los tres mensajes cósmicos, y la lección de esta semana que lleva como título el Evangelio Eterno. Vamos a analizar este Evangelio bello y eterno que tú y yo deberíamos de estar impartiendo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mire, dice el versículo para memorizar: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Y hermanos, vamos a estar escudriñando este maravilloso pasaje de la Biblia en Apocalipsis 14 esta semana para poder entender ese evangelio eterno que tú y yo estamos llamados a predicar. Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban a varios dioses de madera y piedra, Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Y escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. A lo largo de los siglos, el canto de la Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a los judíos la visión espiritual de que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestro Shema, es nuestro escucha. Esta es nuestra declaración de fe que nos identifica, define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis 14:6 al 12. Y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. En Apocalipsis 14, mi querido amigo y hermano que me escuchas, si todavía no lo sabías, los adventistas del séptimo día es allí donde se basan. Y en la lección de esta semana comenzamos en estudio detallado de Apocalipsis 14:6 al 12, pero lo haremos mediante los ojos de la gracia mientras escuchamos que Dios nos habla al corazón. Fíjese, como parte de las revelaciones que Jesús le dio a Juan, encontramos el último mensaje que debe ser predicado a la humanidad por la iglesia remanente, el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje es un rasgo identificativo de la iglesia adventista, es la razón de su existencia, debe ser la razón tuya y mía, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Lo primero que Juan nos dice es que este mensaje es el evangelio eterno y que debe ser predicado en todo el mundo. Todo el mundo, hermanos. Quiere decir que tú y yo tenemos que trabajar para que esto sea algo, una realidad en estos tiempos, para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. Esta semana vamos a estar analizando 3 puntos: las visiones de gracia y esperanza, un ángel con un mensaje y un ángel con un propósito. Vamos a hablar del evangelio de la gracia, el evangelio eterno, la predicación del mismo evangelio y una iglesia misionera, una iglesia que trabaja, que hace lo que Dios le ha encomendado. Fíjate, mi amigo y hermano que me escuchas, visiones de gracia y esperanza, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan en Apocalipsis 1:1. La primera palabra del último libro de la Biblia define su tema principal: revelación, que en griego quiere decir apocalipsis. ¿En qué consiste esta revelación? Es muy sencillo. Nos revela varias cosas que las vamos a analizar aquí rápidamente. Se nos revela a Jesús como el Cordero inmolado, el que murió en la cruz del Calvario. Vemos la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y vencer el mal. También vemos la gracia de Dios en la historia de la iglesia y del mundo. Y también vemos la promesa de la vida eterna. Y en definitiva, Apocalipsis es la revelación del Evangelio eterno. Así que, mi querido amigo y hermano que me escuchas, si no lo sabías, Apocalipsis revela el Evangelio eterno, la gracia ofrecida al pecador. Y sin duda es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, esto es un mensaje de esperanza, de oportunidad, el mensaje del Apocalipsis. Y veamos un ángel con un mensaje.
el Evangelio de gracia. Y fíjate que nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, redimidos del pecado. Romanos 3:24. El primer ángel trae consigo el Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es ese evangelio? Tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4, es la noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados y la de su resurrección. Por estos actos recibimos gratuitamente la salvación. Y en Romanos 3, 24 al 26 y 5, 6 al 8, Pablo amplía el significado del evangelio uniéndolo a la gracia divina. Y allí vamos a ver, somos justificados ¿qué? Gratuitamente por la gracia, el capítulo 3, versículo 24 de Romanos. Y la gracia es una declaración de la justicia de Dios en el capítulo 3, versículo 25 de Romanos. Y la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe en el capítulo 3, versículo 26. Y en Romanos 5, 6 al 8, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Él dio su vida por ti, por mí. O sea, el evangelio de la gracia es saber que alguien dio su vida por nuestros pecados y que nos ha justificado gratuitamente, dándonos una oportunidad de conectarnos con la vida eterna también. El Evangelio eterno, continuamos allí y veamos un poquitito más. Y pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Fíjense, no por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, en 2 Timoteo 1:9. O sea, antes del tiempo ya Él había determinado esto. Dice, ¿por qué se le llama eterno al Evangelio? Allí en Apocalipsis 14:6, el Evangelio fue anunciado en Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado, dándole a la humanidad la esperanza de la redención. A ti y a mí se nos dio esa esperanza. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Queriendo decir, sin embargo, que no fue un plan ideado por Dios en ese momento. El amor de Dios le llevó a crear seres libres que pudieran amarlo sin estar obligados a ello. Pero esta libertad implicaba un riesgo, la rebelión. Por eso, antes de que ningún ser existiese, ya había planeado la forma de redimir a aquellos que arrepentidos deseasen volver a amarlo después de haber pecado. Y hermanos, usted puede conseguir estos versículos que hablan de esto en 2 Timoteo 1:9, en Tito 1:2, en Efesios 1:4 y Primera de Pedro 1:18 al 20. Y allí puedes abarcar un poco más en este plan ideado por Dios en ese momento. El Evangelio es eterno, mi querido amigo y hermano que me escuchas, porque se ideó antes de que el tiempo existiese y apunta hacia un futuro eterno. Por eso es un mensaje eterno, un evangelio eterno. Y allí vamos a ver el propósito de un ángel, la predicación del evangelio. Vamos a ver en qué consiste esta predicación del evangelio, porque tú y yo somos llamados para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en Apocalipsis 14:6. Después de resucitar, Jesús encargó a sus discípulos que predicasen el evangelio a todas las naciones. En Mateo 28:19, justo antes de ascender al cielo, les aseguró que la pequeña semilla del evangelio crecería y abarcaría hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8. Y en estos últimos días, tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, nosotros somos llamados los herederos de esta gran misión. Tú y yo tenemos que esparcir esta palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y debemos, por lo tanto, dedicar nuestros mejores esfuerzos a cumplirla. Esto requiere compromiso, mirar más allá de nosotros y de nuestros intereses, preocuparnos por aquellos que necesitan conocer a Jesús, tener una esperanza y aceptar su gloria. Tú y yo somos llamados, mi querido amigo y hermano que me escuchas, para poder hacer este trabajo, esta labor que Él nos ha encomendado. Así es que si tienes alguna pregunta, alguna duda, no lo dudes. Dios te llamó para hacer esta misión. Una iglesia misionera, fíjese que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nos lo dicen allí Apocalipsis 10, versículo 11. Ahora dice usted,
¿Cómo sabemos qué iglesia es? Pero lo voy a decir. Apocalipsis 10 profetiza el surgimiento de un remanente que sufriría un gran chasco en Apocalipsis 10, versículos 9 y 10, que acabé de leer y debería predicar después todo el mundo, Apocalipsis 10, 11. La primera parte se cumplió en el surgimiento de la iglesia adventista, tras el gran chasco del movimiento milerita en el 1844. Sí, mi amigo, hermano que me escuchas, la iglesia adventista sufrió un gran chasco, un chasco donde esperaban a Cristo Jesús porque no interpretaron bien la Biblia en el 1844. Y luego la segunda parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envía el primer misionero a Europa, a John N. Andrews. Y este pastor enormemente capaz dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación, el amor por aquellos que necesitaban saber que Jesús, su Salvador, viene pronto. Y todavía quedan, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, lugares por alcanzar almas a las que predicar. ¿Qué parte desempeñas tú en esta misión? ¿Estás preparado tú para poder hacer parte de lo que Dios te ha encomendado? Para poder trabajar trayendo otros a los pies de Cristo, porque para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Así que te insto a que escudriñes, a que pongas en práctica este plan y este gran obra que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Y no hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representan al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Y todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 345 del G. de White. Tú y yo, hermanos, tenemos este gran privilegio de poder ser canales vivos para poder demostrar quién vive en nuestra vida y que Cristo tiene un plan especial. Y sigue diciendo allí en los lugares celestiales, Elena G. de White, que la iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera viviente, activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo. Así es que te animas, mi querido amigo y hermano que me escuchas, a hacer esta gran obra que Dios te ha llamado, ¿verdad? Y esa es la que Él quiere que tú y yo llevemos a cabo. Reflexiona en la idea del estudio del miércoles sobre nuestra necesidad de ser parte de algo más trascendente que nosotros y que nuestra vida limitada, efímera y a veces corrupta, maltrecha y decepcionante. ¿Quién no tiene algunas de esas cosas en su haber? Este deseo también tiene mucho sentido. Físicamente, ¿acaso no somos tan solo una bolsita de carne que se desplaza llevando consigo su propio cerebro, poco más de 1 kilo de material orgánico sobre la base de carbón? ¿Qué pueden significar estas bolsitas de carnes independientes en contraste con el infinito que las rodea? Vivir solo para uno mismo, vivir para algo no más grande que uno mismo, cuando hay tanto a nuestro alrededor y más allá de nosotros, es como estar encerrado de por vida en confinamiento solitario en medio de una gran ciudad que se puede sentir que vibra a través de las paredes. ¿Y por qué otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más relevante podríamos vivir que proclamar la promesa de vida eterna que habemos recibido en Jesús? Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresuran de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres en Apocalipsis. Allá nos los habla 13:13. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición.
en el conflicto de los siglos nos habla de esto. Y te pregunto, mi querido amigo y hermano que me escuchas, ¿estás listo tú a proclamar este evangelio eterno que Dios nos ha encomendado? Te escogió a ti, a mí, para hacer esta gran labor. No quiso que otro la hiciera. Los ángeles pudieran haberlo hecho. Ellos lo podían haber hecho en un momento y todo el mundo hubiera convertido y aceptado. Pero el llamado para hacer este trabajo es tuyo y mío. Te insto, mi querido amigo y hermano, que me escuchas, que este evangelio eterno lo podamos programar para que Cristo pueda venir muy pronto. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y pedimos que nos des el deseo, el fervor, el valor, el amor para poder compartirlo con aquellos que no conocen, para así poder apresurar tus pasos de regreso a buscarnos y darnos esa oportunidad de vivir una vida eterna. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, comparte esta lección con otros que no conocen de la palabra de Dios, ya sea a través de YouTube. Fíjate que es una forma de evangelizar, de llevar el evangelio eterno. Y si por casualidad no la escuchas por YouTube, puedes hacerlo también a través de podcast o de Spotify. Comparte estas diferentes formas para que otros puedan conocer del amor de Cristo y Cristo pueda venir muy pronto. Dios te bendiga, Dios te guarde.